Dicen que el tiempo es una bóveda y que en ella la historia guarda todo lo que preferimos olvidar. Algunos secretos descansan en silencio. Otros, sin embargo, siguen susurrando, esperando que alguien tenga el valor de escuchar. En 2013, una estudiante canadiense llamada Elisa Lam desapareció dentro de uno de los hoteles más oscuros de Los Ángeles. Ninguna alarma se activó, ningún huésped la vio salir, ninguna cámara la registró, excepto un ascensor que parecía tener vida propia. Y cuando finalmente fue encontrada, la respuesta parecía más imposible que el misterio mismo. El caso de Elisa Lam no es solo una tragedia, es un espejo. Elisa Lam, un reflejo de lo que sucede cuando el miedo, la soledad y lo invisible se encuentran en un mismo lugar. Un edificio antiguo, lleno de historias que el tiempo no ha borrado. Pasillos donde los ecos se confunden con los pasos. Y una ciudad entera intentando comprender lo que no tiene sentido. Porque, a veces, lo inexplicable no viene de fuera, viene de dentro. De un lugar donde la mente toca el límite entre lo real y el abismo. Y cuando ese límite se rompe, la verdad no libera, devora. Esta es la bóveda que abrimos hoy. El caso de Elisa Lam y el hotel que pareció engullir no solo una vida, sino un secreto que el mundo aún no ha podido cerrar. La llegada, enero de 2013. Los Ángeles respiraba una neblina gris, el tipo de atmósfera que transforma cada sombra en sospecha. En la estación de tren, una joven de 21 años descendía con una mochila al hombro y una mirada curiosa. Elisa Lam, hija de inmigrantes chinos, nacida en Canadá, estudiante de literatura, introspectiva y sensible. Escribía en su blog sobre sueños, miedos y esa sensación de estar atrapada entre el deseo de ser libre y el miedo de perderse. Viajaba sola por los Estados Unidos en una travesía que pretendía ser de autodescubrimiento. Nueva York, San Francisco y ahora su última parada antes de volver a casa, Los Ángeles. Eligió el Hotel Cecil por casualidad, un edificio antiguo, económico y bien ubicado en el centro de la ciudad. Lo que Elisa no sabía era que aquella dirección cargaba un pasado manchado de sangre y desesperación. Construido en 1927, el Cecil nació como un símbolo de elegancia. Pero la prosperidad duró poco. Con la Gran Depresión, el lujo dio paso a la decadencia. Las calles que lo rodeaban se transformaron en Skid Row, una de las zonas más peligrosas de Estados Unidos, repleta de miseria, drogas y desesperanza. Y el hotel, lentamente, se convirtió en refugio de suicidas, criminales y almas que huían de sí mismas. Décadas de historias macabras se acumularon entre sus paredes. Muertes misteriosas, desapariciones, huéspedes que saltaron desde las ventanas, asesinos en serie que durmieron bajo el mismo techo. El Cecil no era solo un edificio, era un eco de todo lo que la ciudad intentaba olvidar. Elisa se hospedó en el 5º piso, en una habitación compartida con otras jóvenes viajeras. Al principio parecía tranquila. Visitó librerías, cafés, museos, fotografió los lugares que veía y los publicó en sus redes sociales. Pero había algo en sus palabras que llamaba la atención. Una ansiedad creciente, como si luchara contra algo invisible. En una de sus últimas entradas escribió: «Soy una persona que intenta encontrarse, pero a veces siento que me estoy perdiendo en el proceso». Poco después, las demás huéspedes comenzaron a quejarse. Elisa hablaba sola, reía y lloraba sin razón aparente. Caminaba por los pasillos de noche mirando al techo como si escuchara algo por encima de ella. Los empleados decían que parecía fuera de sí, pero nadie podía imaginar que aquello era solo el principio.
El 31 de enero, Elisa debía hacer el check-out. Nunca apareció. Su cama seguía hecha, sus pertenencias intactas. El tiempo se detuvo allí, entre el último rastro y el vacío. Su familia, en Vancouver, entró en desesperación al perder el contacto. La policía fue alertada. Equipos de búsqueda registraron el hotel, habitación por habitación. Nada. Era como si Elisa Lam se hubiera evaporado dentro de un laberinto, y el Hotel Cecil parecía haber hecho lo que siempre supo hacer mejor: devorar historias y transformarlas en silencio. El ascensor. Pasaron los días. Ninguna pista, ninguna señal. Hasta que la policía de Los Ángeles decidió divulgar un video. Un video de seguridad del Hotel Cecil. Era la última grabación conocida de Elisa Lam con vida. La cámara, ubicada en una esquina del techo, registró la escena con una frialdad inquietante. El tiempo parecía avanzar normalmente, pero algo no estaba bien. Elisa entra apresurada con una sudadera roja y unos pantalones cortos oscuros. Presiona varios botones, uno tras otro, como si intentara escapar o llamar la atención. Luego se aparta hacia una esquina, mirando hacia el pasillo, inmóvil. La puerta no se cierra. Ella espera. Mira otra vez. Sale del ascensor, observa hacia ambos lados, regresa y vuelve a pulsar los botones. La puerta sigue abierta, como si el propio edificio decidiera, por voluntad propia, mantenerla allí. Entonces, algo cambia. Elisa comienza a moverse de manera extraña. Hace gestos con las manos, rápidos y fluidos, como si conversara con alguien invisible. Abre los dedos, gira la muñeca, se inclina, retrocede. En algunos momentos parece suplicar. En otros, parece bailar. Y por un instante sonríe. Una sonrisa que dura demasiado y que nunca llega a los ojos. El video dura poco más de 4 minutos, pero dentro de él, el tiempo se distorsiona. Nada sucede, y al mismo tiempo, todo sucede. La ausencia de sonido vuelve cada movimiento más perturbador, y la pregunta es inevitable. ¿Qué veía Elisa Lam o con quién estaba hablando? Cuando el video termina, la puerta finalmente se cierra, y ese ascensor se convierte en el último lugar donde fue vista con vida. El público reaccionó con asombro. El video se propagó como una enfermedad. Millones de reproducciones en cuestión de días. Foros y redes sociales se llenaron de teorías, análisis, interpretaciones. Cada gesto de Elisa fue diseccionado, cada fotograma ampliado. Algunos veían miedo, otros posesión. Algunos solo veían desesperación. Expertos fueron convocados para analizar la grabación. Ingenieros aseguraron que el funcionamiento del ascensor era normal, sin fallas técnicas, sin señales de manipulación. Pero había un detalle que muchos pasaron por alto. El video original parecía haber sido editado. Había cortes, saltos, segundos perdidos. El tiempo no era continuo, 53 segundos desaparecidos, y nadie, hasta hoy, ha explicado por qué. Para la policía, era simplemente el registro confuso de una joven en crisis, pero para Internet, aquel video era un portal, una ventana abierta hacia algo que escapaba a la razón. Algunos observadores notaron algo aún más inquietante. El reflejo metálico en la puerta mostraba sombras y figuras que no pertenecían a Elisa, como si alguien o algo estuviera de pie en el pasillo, fuera del alcance de la cámara. Otros recordaron que el Hotel Cecil siempre había tenido una reputación peculiar. En los años 80, el asesino serial Richard Ramírez, el Night Stalker, vivió allí mientras cometía sus crímenes. Décadas después, otro asesino, Jack Unterweger, se alojó en el mismo piso. El hotel parecía una colmena de energía negativa. Y ahora, el video de Elisa Lam era solo una pieza más en ese tablero sombrío. La publicación del video trajo fama y maldición.
El caso se volvió viral, transformando al Hotel Cecil en un escenario de obsesiones. Visitantes de todo el mundo acudían para grabar videos en el mismo ascensor. Algunos decían sentir escalofríos, otros escuchaban voces. Todos buscaban el mismo instante imposible, el momento en que Elisa Lam desaparece ante nuestros ojos, sin dejar rastro. Pero quizás lo más perturbador no sea lo que vemos, sino lo que nunca logramos ver. El tanque de agua. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición. El Hotel Cecil seguía funcionando, huéspedes entrando y saliendo, sin imaginar que en algún rincón del edificio algo terrible esperaba ser descubierto. Pero el hotel empezó a cambiar. El agua. Ese fue el primer aviso. Los huéspedes comenzaron a quejarse. La presión era baja. Las duchas tardaban en llenarse. El agua, decían algunos, tenía un sabor amargo, metálico. Otros notaron algo peor. El color. Un tono oscuro, casi oxidado, saliendo de las llaves. Durante días nadie entendió la razón. El 19 de febrero de 2013, un empleado subió al techo para revisar los tanques de agua. 4 grandes depósitos cilíndricos de metal, rodeados de muros y escaleras oxidadas. Cada uno medía más de 2,5 metros de alto, sellado con una tapa pesada. El acceso era restringido, cerrado con llave. Pero el hombre sintió que algo no estaba bien. Uno de los tanques estaba parcialmente abierto. Subió por la estrecha escalera, sintiendo el viento frío del tejado. Empujó la tapa y entonces lo vio. Dentro del tanque flotaba el cuerpo de Elisa Lam, desnuda, con la ropa a su lado, flotando como un espectro, la piel pálida, el cabello oscuro extendido como una sombra líquida. El agua que sostenía su cuerpo era la misma que, durante días, había llenado las duchas y los vasos de los huéspedes, un horror silencioso e íntimo. La policía fue llamada, el hotel evacuado, y el nombre Elisa Lam salió de las listas de desaparecidos para invadir los titulares del mundo entero. El cuerpo fue retirado con dificultad. Los bomberos tuvieron que cortar el tanque, ya que no había espacio suficiente para sacarla. La autopsia reveló la ausencia de heridas, drogas o signos de violencia. La causa oficial, ahogamiento accidental. Pero el informe dejó más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó Elisa hasta el techo? Las puertas estaban cerradas con alarmas. Ninguna se activó. No había huellas alrededor de los tanques. Las escaleras de hierro eran demasiado altas para subir sin ayuda. Y lo más inquietante, ¿cómo se cerró la tapa? El tanque donde fue encontrada pesaba más de 10 kilos. Difícil de levantar, imposible de cerrar desde dentro. Y sin embargo, cuando los empleados llegaron, la tapa estaba colocada perfectamente. El lugar donde se halló el cuerpo hacía que la escena pareciera aún más imposible. El techo del Cecil estaba protegido por un código y solo el personal tenía acceso. Ninguno de los empleados notó nada fuera de lo común, ningún ruido, ninguna alarma. Los peritos intentaron recrear la posible ruta. Para llegar allí, Elisa tendría que haber cruzado una escalera de emergencia lateral, subir 3 tramos, saltar una valla metálica y escalar el tanque. Todo eso, de madrugada, sola y en aparente estado de confusión. Era posible, quizás, pero creíble, no. Las imágenes del rescate circularon discretamente. El tejado del edificio, el tanque cortado, un helicóptero filmando desde la distancia. Y la pregunta que se extendió por Los Ángeles y por el mundo era siempre la misma. ¿Qué pasó entre el ascensor y aquel tejado? El caso se cerró oficialmente como un accidente, pero nadie lo creyó del todo. Cada detalle, cada contradicción, alimentaba la sensación de que había algo más, algo que la lógica se negaba a tocar, porque a veces la verdad no está en lo que vemos, sino en lo que el silencio intenta ocultar. Las teorías. Con el cuerpo encontrado, la policía creyó haber cerrado el caso.
pero para el público apenas estaba comenzando. El video del ascensor, el tanque de agua, las puertas cerradas con llave, nada tenía sentido. Y cuando la lógica falla, el vacío es ocupado por la imaginación. Así fue como el caso de Elisa Lam salió de los informes oficiales y se convirtió en un fenómeno global de especulaciones. La primera teoría era la más simple y, paradójicamente, la más dolorosa: un colapso mental. Elisa tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad severa. Viajaba sola, sin acompañamiento médico. Los medicamentos encontrados entre sus pertenencias mostraban un tratamiento irregular. Para los escépticos, todo encajaba. Un brote psicótico la llevó a huir, subir al techo y entrar al tanque. Pero incluso esa explicación parecía demasiado frágil. Médicos y psicólogos señalaron que un episodio psicótico no explicaba la tapa cerrada, ni la ausencia de huellas, y mucho menos los minutos cortados del video. Las preguntas se acumulaban. ¿Por qué la puerta del ascensor permaneció abierta? ¿Por qué el tiempo del video fue alterado? Y, sobre todo, ¿quién editó las imágenes? Fue entonces cuando surgieron las teorías más oscuras. Algunos creían que Elisa había sido víctima de una conspiración, que algo o alguien dentro del hotel quería silenciar lo que ella había visto. El Cecil era conocido por alojar traficantes, pandillas e incluso operaciones ilegales de cámaras ocultas. ¿Y si ella había descubierto algo que no debía? Otros fueron más allá. Un grupo en línea notó que, pocos días después del caso, un brote de tuberculosis golpeó Skid Row, exactamente el barrio donde se encontraba el hotel. El nombre del examen usado para detectar la enfermedad era LAM, Lam Elisa, las mismas letras invertidas. Coincidencia tal vez, pero coincidencias así son el alimento preferido del misterio. También estaban quienes veían en el caso una dimensión espiritual. Para algunos, Elisa era una sensitiva, alguien capaz de percibir energías y presencias. Decían que el Hotel Cecil era un lugar cargado, un punto donde el dolor y la desesperación se acumulaban, y que Elisa, vulnerable, había sido la última en escuchar el llamado de ese eco invisible. Un campo de energía que no solo observa, sino que absorbe. Entre foros y videos de análisis, una teoría tomó fuerza. El caso de Elisa Lam no era un hecho aislado, era parte de un patrón, un fenómeno recurrente en lugares donde el sufrimiento humano se repite en ciclos, como si ciertos lugares se alimentaran de eso, del dolor, la soledad, la locura, y el Cecil sería uno de ellos. Pero también hay quienes ven otro tipo de espejo. El video del ascensor, visto por millones, muestra a una mujer en colapso y nadie la ayuda. Las personas miran, comparten, debaten, pero solo después de que ella ya está muerta. Y quizás el verdadero horror está ahí, en nuestra propia indiferencia ante el sufrimiento. El caso de Elisa Lam se convirtió en algo más que una investigación policial. Se transformó en una historia sobre cómo el mundo moderno consume el miedo, como si el misterio fuera un producto y la tragedia un espectáculo. Cada nuevo detalle era una pieza más en la maquinaria del entretenimiento macabro. Pero mientras más se intentaba explicar, más distante parecía la verdad. Porque el misterio de Elisa Lam no se resuelve con respuestas, se alimenta de las preguntas. Y tal vez el verdadero secreto no esté en lo que ocurrió, sino en el motivo por el cual nunca dejamos de mirar. El hotel y lo invisible. Para entender a Elisa Lam, quizás sea necesario entender el lugar donde todo ocurrió. El Hotel Cecil es más que concreto y ladrillos. Es una entidad. Un cuerpo con venas, memoria y respiración propia. Durante casi un siglo fue escenario de muertes, tragedias e historias que se repiten como un eco antiguo.
Entre los años 1930 y 1960, el Cecil ya había albergado más de una decena de suicidios, hombres que se arrojaban por las ventanas, mujeres que bebían veneno, parejas que decidían terminar su vida en silencio. Cada piso era un capítulo de desesperación, y con el paso de las décadas, el edificio comenzó a ser llamado por un nombre que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta: The Suicide Hotel. La energía del lugar parecía acumularse. Los empleados hablaban de ruidos inexplicables, sombras, pasos en los pasillos. Los huéspedes contaban sueños repetitivos y sensaciones de ser observados. Algunos afirmaban despertar en mitad de la noche sintiendo el peso de alguien sentado sobre la cama. Otros decían ver figuras en las ventanas. No era solo superstición. El hotel fue hogar de dos de los asesinos más notorios de Estados Unidos. Richard Ramírez, el Night Stalker, vivía allí mientras sembraba terror por las calles de Los Ángeles. Décadas después, Jack Unterweger, un asesino austríaco, eligió la misma dirección mientras cazaba a sus víctimas. El destino parecía jugar con la idea de la coincidencia. Cada tragedia dejaba una marca. Y quienes creían en la energía o en la maldición decían que el edificio se había convertido en un espejo de la mente humana. Reflejaba y amplificaba lo que cada uno llevaba dentro. Quien cargaba culpa veía fantasmas. Quien cargaba miedo veía al diablo. Y quien cargaba soledad solo veía el vacío. Quizás Elisa Lam vio las tres cosas. El hotel se encontraba en la frontera entre dos mundos. De un lado, el glamour olvidado de Los Ángeles. Del otro, Skid Row, una extensión de calles donde la miseria humana es tan densa que parece una presencia física. Más de 5,000 personas viven allí, sin nombre, sin hogar, sin esperanza. Y el Cecil está justo en medio, un punto de convergencia entre lo humano y lo invisible. Muchos creen que lugares así guardan fragmentos del sufrimiento, que la desesperación repetida abre grietas, agujeros entre dimensiones, ventanas por donde lo inexplicable se filtra. Y el Hotel Cecil, tras tantas décadas de dolor, se convirtió en uno de esos puntos. Un lugar donde la muerte no es solo recuerdo, sino rutina. Hay quienes dicen que Elisa Lam fue atraída hasta allí. No por casualidad, sino por una fuerza antigua, algo que el edificio guarda y protege, como una corriente subterránea que arrastra las almas perdidas hacia su interior. Elisa sería solo una más entre cientos, pero fue la única que el mundo entero vio desaparecer. Aquella noche, el video del ascensor, el tanque en el techo, todo puede interpretarse como fragmentos de una misma presencia. Algo que no se muestra por completo, pero que se manifiesta en los detalles. El tiempo cortado, la puerta que no se cierra, el sonido ausente. Señales de un lugar que se alimenta de lo que no se dice. El Hotel Cecil sigue allí, erguido como un monumento a lo que no comprendemos. Hoy, parte de él ha sido remodelada, transformada en vivienda social, pero nadie habita los pisos superiores. Permanecen vacíos, cerrados, como si el edificio aún guardara algo que prefiere no ser perturbado. Las sombras del hotel. Con el tiempo, el caso de Elisa Lam superó las fronteras del crimen y del misterio. Se convirtió en una metáfora, una historia sobre aquello que el mundo moderno prefiere no ver. El Hotel Cecil, con sus paredes descoloridas y su fachada cansada, es más que el escenario de un hecho trágico. Es el retrato físico de la soledad colectiva, el reflejo de una ciudad que convive con el dolor, pero lo trata como parte del paisaje. El hotel está ubicado en Skid Row, el corazón olvidado de Los Ángeles. Allí, el lujo de los rascacielos termina abruptamente, reemplazado por calles llenas de tiendas improvisadas, voces y ruido. Es un territorio donde el fracaso y la locura se mezclan. Y en medio de ese caos, el Cecil se levanta como una cicatriz vertical.
Cada ventana parece observar el mundo con cansancio. Cada piso guarda ecos de vidas que perdieron el sentido. Tal vez Elisa sintió eso. Tal vez absorbió la energía del lugar, como si el hotel le hablara en un idioma silencioso. Ella escribía sobre el aislamiento, sobre el miedo a desaparecer, sobre la sensación de estar viva y, al mismo tiempo, ser invisible. Y cuando se hospedó allí, rodeada de sombras y silencio, esas palabras comenzaron a tomar forma. Los especialistas que revisitaron el caso años después notaron un patrón curioso. El comportamiento de Elisa en el video se asemejaba al de alguien que reacciona a estímulos invisibles. No drogas, no un delirio puro, sino un estado alterado de percepción, provocado por un estrés extremo o quizás por una atmósfera demasiado cargada. Hay quienes dicen que ciertos lugares acumulan el peso emocional de quienes han pasado por ellos, como si el dolor humano dejara rastros, partículas suspendidas en el aire, y el Cecil, después de décadas, se convirtió en un reservorio de todo eso. El edificio es una colección de historias interrumpidas, personas que entraron y nunca salieron, secretos atrapados entre las paredes, gritos que el tiempo sofocó. Todo allí parece resonar, repetirse, alimentarse de la memoria. Y de algún modo, la desaparición de Elisa Lam parece el último capítulo de un libro que el hotel aún sigue escribiendo. Pero también hay otra lectura. Algunos investigadores del comportamiento creen que el caso Elisa Lam es un reflejo simbólico de la era digital, una generación entera conectada, pero sola. Elisa hablaba con el mundo a través de un blog, pero nadie percibió las señales que dejaba. Cuando desapareció, millones comenzaron a prestarle atención, pero ya era demasiado tarde. El video del ascensor es la síntesis perfecta de ese paradigma moderno. Una mujer intentando comunicarse, gesticulando en el vacío, mirando hacia algo que el resto del mundo no puede ver. Tal vez no era locura, tal vez era solo desesperación, la misma que muchos sienten, pero esconden detrás de sonrisas y filtros. Y quizás ese sea el verdadero significado del Hotel Cecil. No solo un edificio maldito, sino un espejo de nuestra propia indiferencia. Un recordatorio de que vivimos rodeados de personas que gritan en silencio y que solo escuchamos cuando el misterio ya ha ocupado el lugar de la vida. El espejo y el abismo. El misterio de Elisa Lam no termina en el tanque ni en el ascensor. Sigue vivo, reflejado en cada mirada que intenta comprenderlo. El caso se convirtió en algo más que una tragedia individual. Se transformó en un espejo colectivo, donde todos nosotros nos vemos, aunque sea por un instante, reflejados en el vidrio frío del ascensor. Lo que aquel video despierta no es solo miedo, sino identificación, porque en algún nivel todos conocemos la sensación de estar atrapados entre pisos, de presionar botones que no responden, de hablar con algo o con alguien que nunca contesta. Elisa, sin querer, se convirtió en el retrato de una época en la que la soledad es pública y la desesperación se graba en alta definición. Pero hay un detalle más profundo en esta historia. La frontera entre lo real y lo simbólico se disuelve cuando comprendemos que el hotel, la ciudad y la propia Elisa forman una sola metáfora. El Hotel Cecil es el inconsciente colectivo, un lugar donde todo lo que la sociedad rechaza es depositado: la locura, la pobreza, la violencia, la fe perdida. Elisa, al entrar allí, no fue solo una huésped, fue un reflejo que descendió a los sótanos de lo humano. Y lo que encontró allí, quizá nunca fue solo suyo. Algunos estudiosos de la mente llaman a esto la zona límite, el punto donde lo racional se quiebra y lo simbólico toma forma. Es el momento en que lo real se dobla y da origen al mito. Y eso es precisamente en lo que se convirtió el caso de Elisa Lam,
un mito moderno, un nuevo tipo de leyenda urbana alimentada no por narradores de historias, sino por cámaras, comentarios y algoritmos. Internet hizo del misterio una religión, y el video de Elisa, su evangelio. Cada persona que lo ve proyecta en él algo propio: miedo, curiosidad, culpa, compasión. El caso dejó de ser sobre una joven muerta y pasó a ser sobre nosotros, sobre lo que hacemos con lo inexplicable cuando nos devuelve la mirada. En el fondo, todo misterio es una forma de espejo, y el abismo, como decía Nietzsche, también nos observa. Quizá por eso el caso de Elisa Lam sigue vivo, porque refleja la parte de nosotros que no quiere ser vista, la parte que teme perder el control, enloquecer, ahogarse en su propia mente. Hay quienes dicen que el mayor terror no está dentro del video, sino fuera de él, en el rostro de millones de espectadores, observando en silencio, en el placer inquietante de presenciar el final de alguien sin poder o sin querer intervenir. Es en ese instante cuando el misterio deja de ser sobre Elisa y pasa a ser sobre lo que nos hemos convertido. El espejo del ascensor es también el espejo de la humanidad. Refleja todo aquello que queremos ocultar, y quizá por eso, cada vez que lo vemos, algo dentro de nosotros queda atrapado en ese pasillo, esperando una puerta que nunca se cierra. El caso fue cerrado. El informe policial lleva la palabra accidente. Pero hay historias que el papel no puede contener. Siguen existiendo, susurrando en las grietas del tiempo. Elisa Lam desapareció en un hotel, pero lo que realmente se perdió fue algo mayor: la certeza de que la realidad es sólida. Su video, el ascensor, el tanque de agua, todo parece un sueño que se niega a despertar, y quizá el misterio persista precisamente porque el mundo necesita de él. Necesitamos enigmas que nos recuerden que lo desconocido aún existe, que no todo puede ser grabado, explicado o olvidado. El Hotel Cecil sigue en pie. Entre las grietas de su fachada y los pisos vacíos todavía hay ecos. Quizás sean solo recuerdos, quizás sean voces, pero si prestas atención notarás que el edificio respira, y en cada suspiro algo se mueve, invisible, entre el pasado y el ahora. El tiempo no borró a Elisa Lam, solo la guardó, dentro del mismo cofre donde la historia esconde lo que no comprende. Y cuando abrimos ese cofre, no encontramos solo a ella, nos encontramos a nosotros mismos, porque a veces lo que la historia oculta no es el pasado, es aquello para lo que aún no estamos preparados. Todo secreto merece ser visto. Suscríbete para abrir el cofre.